Muy bien. Entonces, creo que ya podemos comenzar. Primero, creo que deberíamos empezar por señalar qué es la corrupción, ¿no? ¿Por qué es importante para nosotros como funcionarios o servidores públicos, ya sea que desarrollemos alguna actividad dentro de cada una de las instituciones, como por ejemplo dentro de la gerencia municipal o dentro de cualquier otra institución, sea el Ministerio Público, Poder Judicial, Indecopi, entre otros? ¿Por qué es importante para nosotros conocer qué es la corrupción y de qué manera podríamos, desde nuestra propia área y competencia funcionarial, prevenir la comisión de estos delitos? Eh, Cabe señalar que, obviamente, a nosotros como servidores o funcionarios públicos o que aspiramos a hacer una carrera en la administración pública, siempre se nos exige que cumplamos con una rectitud, ¿no? Con una actuación proba, íntegra, ¿no? Y esto, como veremos a continuación, va a estar bien desarrollado y va a estar bien contenido dentro de las propias definiciones de lo que nosotros entendemos por corrupción. Si nosotros nos vamos al concepto que se maneja desde la literatura sobre la corrupción, básicamente lo tendríamos que relacionar con aquella conducta que se aparta de los deberes formales de un cargo público, en busca de beneficios pecuniarios o de posición, que conciernen al interés privado. O se trata de aquella conducta que viola las normas que coartan ciertos tipos de conductas tendientes al interés privado. Desde aquí ya nosotros podemos extraer algunos conceptos, ¿no? Algunas ideas. En principio, que nosotros como funcionarios o servidores públicos siempre tenemos que buscar el bien común, ¿no? Tenemos una función primordial que es la de servir, y por lo tanto el interés público siempre va a ser superior al interés privado que nosotros podamos tener como personas particulares, siempre que estemos ejerciendo nuestra función, ¿no? Siempre que estemos ejerciendo nuestro cargo. Entonces, todo aquel interés o toda aquella conducta que suponga una primacía del interés privado por el interés público, ya podríamos considerarlo como un acto de corrupción, siempre que podamos también demostrar que se ha incumplido un deber formal del cargo. Pero no solamente podríamos nosotros conceptuarlo como un apartamiento de los deberes formales de un cargo público, sino también como el abuso del poder público encargado, por elección, por selección, por nombramiento o designación. Es un abuso del poder público encargado para obtener beneficios particulares, sean económicos o de cualquier otra índole, ¿no? Violando con ello la norma en perjuicio del interés general o el interés público. Es importante, pues, entonces, tener claro que uno podría incurrir en una conducta corrupta o podría reconocer una conducta corrupta tanto desde el apartamiento de los deberes formales del cargo público como desde el propio abuso del poder público. En ese sentido, el especialista en este tipo de temas relativos a la corrupción, Robert Klitgar, ya desde el año de 1994 había desarrollado un concepto muy interesante y que lo traigo aquí para tener mayor claridad, ¿no? de lo que estamos hablando. En primer lugar, nos dice el profesor, el enfoque para definir la corrupción la define en función de la divergencia entre los intereses del mandante o del público. Entiéndase del mandante aquel funcionario o servidor público que tenga poder de decisión. Como veremos más adelante, ya les precisaré a qué me refiero con poder de decisión. Entre los intereses del mandante o del público.
y los del agente o funcionario público, la corrupción se presenta cuando el agente ya traiciona los intereses del mandante en beneficio de los propios. En segundo lugar, este enfoque recalca que la corrupción es una cuestión de grado y concesiones o prestaciones mutuas. Este aspecto también es importante porque, como veremos más adelante, la corrupción generalmente atañe un concepto económico inherente, ¿no? Hay algunas personas que se decantan por realizar actos de corrupción necesariamente porque van a recibir a raíz de ello una contraprestación, ¿no? Van a recibir un beneficio económico indebido o ilegal, ¿no? Entonces, el mandante desea inducir el grado óptimo de corrupción. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir Robert Klickler finalmente? Que por un lado tenemos aquellos agentes o funcionarios públicos que traicionan los intereses, las órdenes que se le han impartido en beneficio de los propios, y otro es cuando el propio agente traiciona los intereses públicos para obtener un determinado beneficio, una determinada concesión o prestación. Esto nos lleva al segundo punto, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos reconocer una conducta corrupta? Hay elementos, ¿ya? Hay elementos que ya han sido desarrollados tanto desde la literatura que trata estos temas, como desde las propias normas supranacionales que también son aplicables en el ámbito administrativo inclusive, ¿ya? Eso lo vamos a ver también en el desarrollo de la exposición. Pero los elementos de la corrupción o los sujetos intervinientes son el mandante, el agente, el cliente. ¿Cómo podemos nosotros hacer un paralelismo con algo del día a día, ¿no? Para que se entienda mejor entre mandante, agente y cliente, pues. Mandante, podemos suponer que se trata de un juez, por ejemplo. El agente es un especialista. Y finalmente, el justiciable es el cliente o ciudadano. ¿Ok? Entonces, el mandante siempre va a ser un juez, aquel funcionario o servidor público que tiene poder de decisión. El agente vendría a ser aquel servidor o funcionario público que tiene una labor específica que realizar dentro de la administración pública. Y el cliente vendría a ser aquel beneficiario de esta atención, ¿no? Que es el ciudadano promedio. ¿Ya? Aquí he desarrollado un ejemplo relacionado al ámbito del derecho, pero esto también tiene otro tipo de ejemplos en cualquier ámbito que deseemos desarrollar. Por ejemplo, aquella persona que quiere obtener alguna información de los registros públicos, pues ya tenemos al cliente que es el ciudadano, al agente que es el especialista o la persona que se encarga de realizar dicho trámite, y finalmente el mandante, que podría ser dentro el jefe del área registral, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica para la intervención de estos sujetos? Pues básicamente que el mandatario actuará corruptamente cuando a su juicio los beneficios de hacerlo superen el probable costo de realizarlos. En ese sentido, nosotros podríamos decir, hay un análisis económico, hay un razonamiento económico en la corrupción. Muchas veces sucede que sí. No necesariamente la persona corrupta lo hace porque le nace o porque hay una tendencia inefable, o de repente hay una tendencia intrínseca a su propia personalidad que lo hace corrupto, sino que muchas veces lo hace porque hace un razonamiento de costo y beneficio. El cliente, por otra parte, si ya hablamos de la persona que actúa, que se corrompe, que vendría a ser el funcionario servidor público, por el otro lado, también tenemos a la persona que corrompe, ¿no? Es aquella persona que realiza los actos también con la finalidad
de que este funcionario o servidor público incumpla su deber o que abuse del mismo. ¿Para qué? Para beneficiarlo, ¿no? Entonces, el cliente cometerá un soborno u otras formas de conductas ilegales cuando el provecho que obtenga definitivamente compense su costo. Ahora bien, aquí hay otro tema, ¿no? Hay costos de la corrupción. Dentro de este análisis que podrían realizar estas personas que tienen este poder de decisión, que trabajan en la administración pública y quieren realizar estos actos de corrupción, ¿podrían también evaluar los costos de realizar estos actos? Definitivamente que sí. Hay un razonamiento, ¿no? Costo-beneficio, como les había indicado, que se puede traducir de la siguiente manera. Me portaré de forma incorrecta si el soborno menos el costo moral, porque hay un costo moral, ¿es correcto? Siempre hay una reprobación que nosotros nos hacemos al hacer una conducta que consideramos que incumple un deber que nos atañe como funcionarios, ¿no? Porque siempre cuando ingresamos a la administración pública es correcto que nos hacen unas clases, unos talleres de capacitación, pero adicionalmente a ello también nos obligan a revisar los códigos de ética que norman nuestra función, además del MOF y el ROF que necesariamente lo tenemos que conocer. Pero hay un código de ética del funcionario servidor público. Entonces, ¿hay un costo moral de realizarlo? Por supuesto que sí. Entonces, la lógica es, me portaré de forma incorrecta si el soborno menos el costo moral que nos cuesta realizarlo, menos la posibilidad de ser apresado y castigado, que es otro de los costos también. Porque si una persona comete un acto corrupto, es lógico que también pueda ser castigado, pueda ser perseguido y luego procesado por este hecho y finalmente castigado por el mismo, ¿no? Entonces, si el soborno menos el costo moral, menos la posibilidad de ser apresado y castigado, ¿no? Por este hecho, es mayor que mi salario más la satisfacción que obtengo de no ser corrupto. En otras palabras, si el acto de corrupción me genera beneficios mucho mayores que lo que gano generalmente, que es mi sueldo mensual. Disculpen un momento. Ya. Entonces, si es mayor que mi salario o mi sueldo que yo desarrollo dentro de la administración pública, entonces el costo de la corrupción y los beneficios que yo obtengo hacen susceptible que la persona pueda señalar que necesariamente tendría que cometer el acto de corrupción para así salir beneficiado, ¿no? Entonces, este es básicamente el desarrollo que también lo podemos ver dentro del postulado del profesor Robert Klicklar, pero a eso también tendríamos que añadir otro elemento, ¿no? Adicional y que la mayoría de nosotros conoce, ¿no? Que es el tema de la informalidad, ¿no? Que es algo inherente dentro de la idiosincrasia peruana. Eh, quienes, bueno, prácticamente desarrollamos nuestra función en la administración pública o también en el día a día vemos muchas veces cómo esta informalidad se manifiesta en los actos más comunes, ¿no? Como es el recojo de la basura, ¿no? Hay determinadas horas, pero aún a pesar de ello, hay gente que sigue botando la basura fuera de hora y hay funcionarios incluso que no cumplen con su deber de realizarlo, ¿no? De las municipalidades. Esto varía obviamente de distrito en distrito, pero básicamente nosotros nos podemos ver, podemos ser testigos de esta informalidad también en el sector de transporte, incluso cuando estamos transitando por las avenidas más congestionadas, como la Javier Prado, 8 de la mañana, vemos muchas veces que incluso paran taxis en medio de la pista, se suben y generan ahí congestión, y adelante los tenemos a los policías de tránsito que prácticamente al verse superados por este actuar común, ya prácticamente no hacen nada, ¿no? Entonces, esta informalidad también podemos
advertirlo dentro de la administración pública. Muchas veces la informalidad nos puede llevar a realizar actos funcionales en la creencia de que son normales, que ya se han normativizado, o sea, que son aceptados propiamente en la administración pública, pero que muchas veces pueden ser objeto de una mala interpretación o también pueden ser objeto de una interpretación por parte de control interno y señalarlo como un indicio de corrupción. Y solamente por haber realizado una mera informalidad, por no haber seguido el debido procedimiento, ¿no? Entonces, también es importante analizar este aspecto, que ser funcionario o servidor público también implica seguir determinados procedimientos, ¿no? Y que estos de verdad sean cumplidos. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la corrupción? ¿Podemos explicarla matemáticamente? Pues básicamente lo que nos dice el profesor Kierkegaard en su libro Controlando la corrupción es que la corrupción es igual al monopolio en la toma de decisiones por parte de los funcionarios públicos, más la discrecionalidad. ¿Qué significa básicamente discrecionalidad? Pues es la posibilidad de realizar actos funcionales, ¿no?, dentro de su competencia, pero sin rendir cuentas a algún funcionario o algún órgano de control. Básicamente, si nosotros tenemos que existe una institución, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia, ¿no?, he podido asesorar casos en los cuales hay funcionarios de los programas que se implementan sobre todo en los ministerios, ¿no? No tienen MOF y ROF y simplemente se desarrollan sus funciones conforme a alineamientos, ¿no? O recomendaciones que se dan mediante memorándums, oficios. Entonces, no hay una delimitación de sus funciones clara. Entonces, eso nos podría llevar a señalar que es un ambiente, un escenario idóneo para que se genere la corrupción. Por supuesto que sí, pero de que se va a llevar a cabo, eso ya depende de los indicios y también de la conducta de la persona, ¿no? De la conducta de los propios funcionarios. Pero ese escenario definitivamente sí propicia los actos de corrupción porque, repito, la ecuación es muy clara, ¿no? Corrupción es igual al monopolio en la toma de decisiones más la discrecionalidad del funcionario público menos la rendición de cuentas. Y ahora, ¿por qué para nosotros es realmente muy importante prevenir el delito en la administración pública, ¿no? Parece que muchas veces los funcionarios y servidores públicos piensan o pensamos que el delito generalmente lo cometen solamente los delincuentes, ¿no? Aquellas personas que se dedican pues a cometer de manera habitual y reincidente diversos actos delictivos como el robo, hurto, entre otros. Pero lo cierto es que nuestro código penal, la norma, la ley penal que rige actualmente en el país, que es el Código Penal de 1991, tiene todo un catálogo de delitos de administración pública, ¿no? Contra la administración pública. Y muchos de ellos, básicamente, se centran en la omisión de deberes funcionales, de competencias. Y uno de los grandes temas de debate académicos y también dentro de la administración pública es cómo saber que un acto que yo realizo linda con lo delictivo. ¿Está en el límite de lo delictivo o si ya debería ser considerado como un indicio de la comisión de la realización de un delito, ¿no? Entonces, es importante para nosotros conocer cómo se pueden realizar este tipo de conductas, de qué forma se manifiestan mediante indicios, entiéndase, para que ustedes lo tengan claro, indicios, estoy hablando en el lenguaje con el cual se comunican los abogados, los fiscales, no los jueces. Indicios básicamente es como que vestigios, huellas de que aquí se pudo haber cometido un acto delictivo, ¿no?
Si lo llevamos al campo común, estamos hablando, por ejemplo, se encuentra en una casa una persona fallecida con un corte en el cuello y vemos que hay un machete con rastros de sangre. Eso de por sí ya es un objeto que podría ser considerado como un indicio. ¿Un indicio de qué? De que se ha cometido un homicidio. En el ámbito de la administración y en el ámbito de la administración pública, también existen este tipo de indicios y se pueden encontrar dentro de los propios actos funcionariales. Por eso es que muchas veces cuando se hacen estos actos de control, estos informes de control interno, ¿no? Por parte de la OTSI, de la OSI, generalmente piden los expedientes de contratación, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren revisar cómo es que se ha llevado a cabo este procedimiento y a partir de ello se podrían determinar cuáles son este tipo de indicios, ¿no? Si se pueden advertir cuáles son estos indicios de la comisión de algún delito contra la administración pública o de corrupción de funcionarios, porque también los funcionarios pueden ser corrompidos, así como hay funcionarios, malos funcionarios, que ofrecen pues relativizar sus competencias en favor de un beneficio propio, también hay funcionarios que reciben, ¿no? Sin ningún problema este tipo de sobornos, ¿no? Para incumplir sus funciones. Por eso es importante conocer eh, cómo prevenir, realizar este tipo de conductas que podrían ser consideradas como delictivas, ¿no? Y adicionalmente, por otro aspecto importante, ¿no? No menos importante, que es eh, el hecho de los costos, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta finalmente al Estado, que somos nosotros, y que lo mantenemos conforme a nuestros aportes, ¿no? Porque yo entiendo que todos somos contribuyentes debidamente que aportamos, ¿no? Mediante nuestros impuestos para el mantenimiento de las funciones y los servicios del Estado. Entonces, hay un costo que asume el Estado por estos actos de corrupción. Aquí les quería poner como ejemplos para que ustedes lo tengan claro, en millones de soles, ¿eh? ¿Ya? Durante todos los años, durante todos los gobiernos, desde el año 2001, que se llama el año de la recuperación de la democracia, ¿no? Luego de los dos gobiernos de Alberto Fujimori, vino el gobierno de Toledo, ¿no? Y el gobierno de Toledo, al haber entrado en democracia, empezó a ejecutar diversas obras, ¿no? Grandes obras, en realidad. ¿Hay un presupuesto fiscal destinado para el año? Sí lo hay. Y dentro de ello, si nosotros hacemos aquí el comparativo que se elaboró para el diario del Comercio, podemos ver que el costo de la corrupción en millones de soles durante los 5 años de gobierno de Toledo ascienden a los 21.648 millones de soles, ¿ya? Y eso hay que tenerlo muy en claro, o sea, si hay costos y generalmente la gente común no se percata de este tipo de lesión que tenemos a raíz de la corrupción, pero sí existe y es cuantificable, ¿no? En el caso de García, también desde el año 2007 al 2011, también podemos evidenciar un posible perjuicio de 37.535 millones de soles. Y aquí, desde el año 2007 al 2011, ustedes recordarán o estarán enterados de que estalló, ¿no? El escándalo de Odebrecht, el escándalo de las coimas, ¿no? Por los cuales ahora los tres últimos están siendo investigados, ¿no? García, Humala, Pedro Pablo Kuczynski, e incluso también una lideresa de un partido, ¿no? También está siendo investigada por lavado de activos por ese hecho, por haber recibido coimas presuntamente ilegales. Entonces, eh, este tipo de conductas sí se pueden cuantificar, sí pueden
existir datos ciertos que nos permitan determinar cuánto es el perjuicio. Y ahora, la mayoría de los procedimientos que se están siguiendo en contra de estos actos de corrupción, en contra de estos funcionarios y servidores públicos, incluso en el caso de Toledo, como veremos más adelante, está siendo investigado también por, por el contrato de la interoceánica, ¿no? De la carretera. Y él ni siquiera ha sido miembro del comité, ni siquiera ha sido uno de los directamente vinculados, pero siendo el presidente de la República, lo que nos dice la Contraloría, lo que nos dice la Fiscalía, es que ya tenía el deber de supervisar, ¿no? Y con su acción, así sea meramente funcional, ya de por sí nosotros podemos determinar que hubo un acuerdo, hubo un pacto, hubo un contubernio para que se pueda realizar este tipo de mega obras y así salir beneficiado, ¿no? Entonces, este tipo de conducta sí genera perjuicios que incluso pueden llegar a equivaler al 2% del Producto Bruto Interno de cada año en el país, ¿no? Aquí también les había traído las principales obras que se han ejecutado durante los años 2006 al 2011 y la cantidad, ¿no?, de dinero que se ha invertido en cada una de estas obras. Entre las obras más importantes que se han realizado, quisiera llamar la atención del año 2011 al 2016, el gasoducto sur peruano, la tercera parte del proyecto de Chavimochic, el tramo de la carretera Ramiro Prialé y la vía Costa Verde, tramo Callao. También está la línea 1 del metro de Lima, tramos 1 y 2. Eh, Alan García recibió el Cristo de Chorrillos como regalo de Odebrecht, los proyectos de la Interoceánica Sur, tramo 2, 3 y 4, la carretera de Pisco a Ayacucho, en fin, hay varias obras en las cuales se ha podido determinar, gracias a la labor de la Contraloría y del Ministerio Público, indicios de criminalidad, ¿no?, de delitos contra la administración pública y de corrupción de funcionarios. Aquí, por ejemplo, vemos que incluso, como les comentaba, no solamente se trata de los funcionarios y los servidores públicos que cometen delitos, sino que muchas veces también depende de los particulares, de las empresas, ¿no? De los clientes, como se dice, quienes están dispuestos a pagar el soborno para que así se puedan beneficiar. Y en el caso de estas megaobras creo que queda claro el análisis económico que ellos hacen, ¿no? Porque imagínense, o sea, de los 278 millones de dólares que cuesta el consorcio aquí, la obra pública, ¿no?, de la avenida Néstor Gambetta, en el transcurso de esta obra lo que existe es una sobrevaloración. Entonces ya no te cuesta 278 millones de dólares, sino que ahora te cuesta 300 millones de dólares. O sea, hay una ganancia ahí ilegal, ilegítima. Bueno, obviamente eso está por probarse, eso sí, pero ya nosotros podríamos presumir que es una ganancia ilegítima si es que no se ha podido determinar que en el caso de la obra pública, realmente esta sobrevalorización ha estado justificado, ¿no? Debidamente justificado mediante informes de ingeniería, entre otros. Entonces, el análisis económico en este tipo de obras está muy claro, ¿no?, muy evidente. Las empresas, con la finalidad de lograr este tipo de concesiones, las buenas pro de estas obras, lo que hacen es sobornar muchas veces a funcionarios de alto vuelo, de alto nivel, y muchas veces estos funcionarios, los gerentes eh, públicos, a su vez también hacen labores de coordinación con los integrantes de los comités especiales, ¿ya? Porque eso también sucede muchas veces en la práctica. No es necesario que el funcionario, el gerente municipal, el gerente regional, necesariamente tenga que tener el poder de decisión para otorgar la buena pro
de una determinada obra pública para que sea considerado delito. ¿Ah? Mucho ojo con eso, sino que muchas veces lo que hace la Fiscalía, lo que hace la Contraloría es leer las coordinaciones que se han tenido, ¿no? Quizás hubo una opinión técnica por parte de un funcionario que incumpliendo su deber dijo, está justificado la, la sobrevalorización de la obra en más de 20 millones, en más de 30 millones. Entonces, eso de por sí ya también es considerado como un indicio de la posible comisión de este tipo de delitos, ¿no? Igual pasan en diversas obras, ¿no? Como en la carretera Aguaitía-Pucallpa, carretera Huaura-Sayán, Churín, entre otros. Eh, los tramos de la carretera de la Interoceánica Sur y Norte, que también es importante, ¿no? Y como se podrán apreciar acá, son empresas pues extranjeras, o sea, y dentro de las peruanas entran en consorcio nada más, ¿no? Aquí está Graña y Montero, pero de ahí las demás, Odebrecht, la constructora Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, son todas brasileñas. Y justo vienen en un escenario propicio, ¿no? Para las inversiones y para que se materialicen la ejecución de estas obras, ¿no? Entonces, incluso yo les diría que para la Fiscalía, los indicios que va a buscar, ¿no? Que evidencian delito, no necesariamente van a estar en la etapa de ejecución contractual, pueden estar incluso en la etapa previa, ¿no? En los actos preparatorios. Incluso se han ido hasta considerar de que pueden existir indicios de la comisión del delito de colusión, por ejemplo. Colusión significa cuando el funcionario público, servidor público, realiza un acuerdo con el privado para que este privado reciba una adjudicación de una obra o un contrato con el Estado y así se vea beneficiado, ¿no? Entonces, ese pacto, ese contubernio secreto y clandestino entre el funcionario y el particular no se debe dar. ¿Por qué? Porque la normativa, ¿no? Lo que nos dice es que siempre el funcionario debe velar por el interés público, el interés del Estado. Y si ya hay un contubernio para que se le entregue la buena pro, ¿perjudica la libre competencia? Definitivamente que sí. Pero adicionalmente a ello, no solamente es porque gane la buena pro, sino es porque muchas veces también sobrevaloriza la obra, ¿no? Y así se genera esa ganancia ilícita. Entonces, como les comentaba, en realidad es muy importante que nosotros tengamos claro que eh, estos indicios incluso pueden ser en la etapa de los actos preparatorios, en la formulación, ¿no? Del plan incluso, del plan anual de contrataciones, el denominado PAC, ¿no es así? Ahora bien, quisiera entrar al desarrollo de algunos instrumentos jurídicos para prevenir la corrupción que se han desarrollado a nivel supranacional, pero que también son importantes conocerlos, ¿ya? Porque en nuestro país son aplicables. Eh, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2004 ya sí se aplica en nuestro país, ha sido ratificado tanto por el Congreso de la República como por el presidente de la República en ese entonces, así que ya ha sido interiorizado en nuestro ordenamiento jurídico administrativo incluso, ¿ya? Eso para tenerlo claro. Entonces, aquí van algunas definiciones importantes, ¿ya? Porque como ustedes van a poder apreciar más adelante, funcionario público, una cosa es funcionario o servidor público para el ámbito administrativo, para el ámbito competencial, para el tema de mis funciones que yo desarrollo. O sea, aquí puedes denominar tú funcionario y aquí un servidor,
Y otra es muy diferente, la que se maneja o las definiciones que se manejan para el derecho penal, que son muy distintas. Sí, tienen similitudes, pero como van a poder advertir más adelante, muchas veces un funcionario, un servidor público que quizás no esté bajo una modalidad de trabajo propia del Estado, ¿no? Sino incluso hasta que se le paguen por recibo de honorarios, ponte en ese caso, incluso puede calificar como un funcionario servidor público para el derecho penal. Quizás para el administrativo tengamos nuestras reservas, ¿no es correcto? No, que en realidad la modalidad de trabajo ha sido de carácter civil, no ha sido de carácter propiamente público, pero para el derecho penal muchas veces sí puede calificar como un funcionario servidor público. Por ejemplo, funcionario servidor público nos define esta ley, es aquel que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un estado parte, ¿no? Que desempeñe una función pública, necesariamente llamaríamos a esta persona un funcionario público. Funcionario público extranjero se entenderá toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero. Funcionario de una organización internacional pública es aquel empleado público internacional o toda persona que tal organización haya autorizado a actuar en su nombre, ¿no? Entonces, funcionario necesariamente es aquel que pertenece a alguno de los poderes del Estado o alguna de las dependencias del Estado. ¿No es así? Que desarrolle una función pública y sobre todo también que esta función esté debidamente enmarcada y que sea clara, ¿no? En el MOF, en el ROF de una determinada institución. ¿Por qué es importante también el MOF y el ROF para el tema de prevenir los delitos? Es que tú no puedes abarcar más allá de lo que está en tu competencia y también no puedes responder por actos que van más allá de tu competencia, ¿ya? Eso también hay que tenerlo muy en claro. Muchas veces he visto y me ha tocado asesorar funcionarios o servidores públicos que son investigados en sede administrativa inicialmente y luego investigados en el ámbito penal propiamente, eh, a pesar de que no han realizado actos más allá de su competencia, más allá de su función. Es que muchas veces la Fiscalía y la Contraloría en su afán de evidenciar este tipo de irregularidades, bueno, primero viene siempre la Contraloría, ¿no? No, que acá hay una irregularidad, ¿no? Que no se cumplió debidamente el procedimiento. Inclusive, si tú realizaste tu función como tal, podría ser considerado un indicio porque ellos te podrían atribuir, bueno, que existió ahí un pacto o un acuerdo no previo, ¿no? O puede existir, ¿no? Entonces, la Fiscalía ya entra luego de que la Procuraduría, perdón, luego de que la Contraloría emite un informe, ¿no? Como sabemos, ¿ya? Puede ser un informe especial en la cual se puedan advertir los indicios de delito, ¿no? Y que recomiende que se corra traslado al Ministerio Público para que así pueda realizar su labor de investigación. Entonces, un funcionario, un servidor público, tiene que seguirse mediante sus funciones, ¿no? Mediante el MOF y el ROF, y a partir de ello se puede determinar si realmente va a asumir la responsabilidad por determinados hechos, ¿no? Que estén en el ámbito de su competencia, en el ámbito de su poder de decisión, ¿ya? Y eso es algo también importante que deben tenerlo claro. Bienes son los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, ¿no? Estamos hablando propiamente de bienes para el sector público, ¿no? Producto del delito, se entenderá los bienes de cualquier índole derivados o obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito. Y ojo con esto, ¿no? Podríamos considerar nosotros producto del delito a aquel dinero que se le paga a un funcionario para que incumpla
para que incumpla su deber, podríamos nosotros considerar producto del delito eso. Quizás muchos de nosotros digamos que no necesariamente, ¿no? No es que el delito tenga como finalidad obtener un provecho, ¿no? Porque generalmente este tipo de delitos lo que busca es el perjuicio al Estado, ¿no? El perjuicio patrimonial al Estado. Pero lo cierto es que indirectamente sí se obtiene, o sea, sí se obtiene un beneficio. Y estas personas, muchas veces, obviamente, con la inteligencia que les caracteriza, porque obviamente para hacer incluso este tipo de conductas son muy hábiles, tienen mucha habilidad, ¿no? Para realizar, dicen, no me depositen a mi cuenta, no este tipo de soborno, sino lo que tenemos que hacer aquí es que me lo entreguen mediante otra forma, que sean bienes o que sean efectivo y yo ya veo qué es lo que hago. Entonces, por eso es que esta definición nos ayuda, porque el producto del delito puede ser incluso aquel derivado indirectamente de la comisión de un delito. Y si este funcionario corrupto realiza esta conducta, obtiene un dinero y se compra una casa posteriormente, estaría cometiendo otro delito adicional al que ya cometió, que es el del lavado de activos, ¿no? Porque la fuente de este dinero indebido es un delito y por lo tanto tú has hecho actos para que así se pueda ocultar su origen, ¿no? Pueden, por ejemplo, eh, esta, esta, esta ganancia prestarlo a otra persona o utilizar también la figura de los testaferros, ¿es correcto? No sé si ustedes habrán escuchado esta forma en la cual las personas que obtienen beneficios indebidos, ilegales, lo que hacen es utilizar personas ajenas a su círculo cercano, o sea, no son familiares, no son amigos cercanos, sino son personas muy ajenas que crean empresas, que compran propiedades y los ponen a su nombre, obviamente, con la finalidad de que no se ha identificado el origen del dinero, ¿no? Entonces, por eso es que atinadamente en esta definición se entiende producto del delito a todo aquel bien que provenga directamente de la comisión de esto, ¿no? Embargo preventivo, incautación, va ligado al otro que les he comentado, a lo anterior, ¿no? Si ya sabemos que producto del delito son las ganancias obtenidas directa o indirectamente de la comisión de un soborno o de cualquier otro delito en general, el embargo preventivo es una medida judicial, es una medida cautelar. ¿Qué es lo que busca? Pues principalmente que se prohíba temporalmente la posibilidad de transferir, convertir, enajenar o trasladar bienes de una orden de un tribunal u otra autoridad competente. Es decir, no se puede ni transferir, ni convertir, ni enajenar o trasladar bienes por la orden de un tribunal o de aquella autoridad que tenga competencia para decidir, ¿no? Esto muchas veces sucede precisamente en los casos en los cuales se ha cometido el delito de lavado de activos, ¿no? Como les había comentado, son bienes que provienen de una fuente ilícita, de un delito. Entonces se embargan estos bienes, se incautan estos bienes porque son producto del delito. El decomiso, de igual manera, se entenderá como la privación con carácter definitivo de bienes por orden de un tribunal u otra autoridad competente. El decomiso significa, en otras palabras, es que el funcionario, servidor público, la persona que delinque, ya pierde totalmente la propiedad de este bien. ¿Por qué? Porque está directamente vinculado con el delito, ¿ya? Pero esto necesariamente lo tiene que determinar un juez,
Ya no se puede hacer en el ámbito meramente administrativo nada más. El delito determinante se entenderá todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito. La entrega vigilada es aquella técnica consistente en permitir que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más estados, lo atraviesen o entren en él. La entrega vigilada, básicamente lo que se trata es precisamente de mover bienes, ¿no? De mover ganancias, ¿no? De un estado a otro. Y lo que se busca es precisamente cautelar este tipo de ganancias que han sido insertadas por personas que han cometido delitos, ¿ya? Entonces, como les había comentado, una de las finalidades del delito de lavado de activos es que se pueda ocultar el origen ilícito del mismo. Entonces, por eso es que muchas veces lo derivan a cuentas en otros bancos, ¿no? En el caso de los suizos, o también en otro banco de las Bahamas, también se pueden contar muchas historias de funcionarios o servidores públicos que han utilizado este tipo de cuentas, ¿no? Para llevarlo ahí. Incluso hasta ahora se siguen recuperando millones de dólares, ¿no? De lo que se sustrajo del erario nacional durante los años 90. Solo que no se habla mucho de ello ahora. Pero sí, se siguen recuperando y se sigue llegando información por parte de la cooperación internacional, ¿no? Para que se siga recuperando este dinero que nos ha costado la corrupción, ¿no? Porque con todo ese dinero, ¿qué programas no se hubieran financiado, ¿no? Obviamente, de tener un buen sistema de gestión pública, que eso es precisamente lo que se busca, ¿no? Eficiencia, tanto en la realización de las funciones, de los actos y de las obras. Ahora, este, esta convención también es importante porque da directrices para la aplicación de políticas y prácticas de prevención de la corrupción, ¿no? Le impone en su artículo 5 la necesidad de que cada Estado, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, tendrá que formular y aplicar o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción, que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, ¿no? Esto es algo interesante también que deberíamos tener presente, ¿no? Los convenios tienen normas, disposiciones normativas, artículos que nos van a permitir a nosotros poder, como Estado, desarrollar mejores políticas y prácticas de prevención, ¿ya? Eh, por ejemplo, en la PCM, justamente lo que se emitió fue una política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, que sí recuerdo haberlo leído en su momento y que busca, y que ha sido uno de los grandes intereses en realidad de nuestro país de cara a lo que siempre hemos vivido a lo largo de nuestra historia. Basta leer el libro de Quirós, ¿no? Historia de la corrupción, para nosotros saber precisamente cuáles son los orígenes en nuestro país, en nuestra propia realidad, sin irnos a lo que pasa en otras realidades, en otros escenarios, cómo nace la corrupción en nuestro país, ¿no? Que muchas veces proviene del propio Estado y de una, bueno, en sus orígenes de una clase, una determinada clase social que en ese momento precisamente tenía el poder de decisión y tenía total discrecionalidad y nula rendición de cuentas, ¿no? Qué casualidad que se cumplan esos mismos elementos, ¿no? En la historia. Entonces, definitivamente estos conceptos nos sirven a nosotros para poder dar una visión descriptiva de lo que pasa en nuestra realidad social, ¿no? En la realidad social y económica, ¿no? Entonces, este tipo de planes, por ejemplo, o de políticas, ¿no? De nacional de integridad de lucha contra la corrupción, implica que muchos de los organismos dentro del Estado, de las entidades, ya tengan su propia oficina de lucha contra la corrupción,
¿no? Y ahora que está de moda, disculpen un momento. Disculpen, gracias. Eh, y ahora que está de moda la implementación de estos programas de cumplimiento o compliance, ¿no? Como se le conoce también. Tienen su propia oficina, tienen su propio oficial de cumplimiento, ¿no? Quien se encarga precisamente de evaluar los posibles riesgos dentro de las instituciones y recomendar, ¿no? Acciones que permitan, pues, reconducir los procesos, ¿no? Y eso es algo importante y es un progreso. Que dicho sea de paso, no es una iniciativa propia de nuestro país, ni mucho menos, ni tampoco de Europa, ¿no? Sino que este tema de los programas de cumplimiento nacen a partir de la experiencia norteamericana, ¿no? Norteamérica tiene una amplia historia, amplia historia y diría yo amplia experiencia, ¿no? En el tratamiento de la corrupción. Eh, Más allá de nuestras posiciones políticas que tengamos, sí tienen una amplia experiencia en el tema de la corrupción, que podríamos nosotros tomar como ejemplo, ¿no? Ellos ya tenían forma de cómo poder eh, enjuiciar y procesar, ¿no? A determinadas personas jurídicas, incluso que cometían delitos, ¿ya? Entonces, como segundo punto que propone esta convención es que cada Estado parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción, ¿ya? Cada Estado parte también procurará evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la corrupción. También lo que nos dice es que los Estados parte colaborarán entre sí y con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes en la promoción para precisamente contener y controlar la corrupción. Esa es la parte que le falta, ¿ya? Ahora, también nos señalan qué órganos tendrían que tener cada estado, ¿no? En cuanto a la prevención de la corrupción. Y lo que nos dice el convenio, que es muy interesante, nos dice, cada estado parte garantizará la existencia de un órgano u órganos según proceda, ¿no? Encargados de prevenir la corrupción. Otorgará al órgano o los órganos la independencia necesaria. Ahora, ¿por qué estos órganos de independencia necesaria? ¿No? Para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Eso es algo muy importante, ¿no? Que se debe tener en cuenta. Ahora bien, comunicará al secretario de las Naciones Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que puedan ayudar a otros estados parte a formular y aplicar medidas concretas de prevención de la corrupción. Y considero que es importante que cada entidad pública, bueno, y el Estado en general, de que se brinde esta independencia, ¿no? A cada uno de los órganos de prevención de la corrupción.
Pero no solamente en el ámbito de la prevención, sino también en el ámbito de la persecución, ¿no? De estos actos de corrupción. Es importante que se pueda establecer esta independencia, porque muchas veces si es que la Contraloría General de la República, por ejemplo, estuviese dependiente directamente, ¿no?, del presidente de la República, pues ahí tendríamos un problema, ¿no? ¿Cómo se podría investigar propiamente a aquella persona que es tu jefe directo, por ejemplo? No tendría, sería ahí un choque de conflictos, ¿no? De un choque de intereses propiamente. Ahora bien, en el artículo 7 ya propiamente se va al tema del sector público, ¿no? Y nos dice que se procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de los empleados públicos, a fin y cuando proceda de otros funcionarios públicos no elegidos o mantener y fortalecer dichos sistemas, ¿no? Se considerará también la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas a fin de establecer criterios para la candidatura y elección de cargos públicos. Se considerará la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas para aumentar la transparencia respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos de la financiación de los partidos políticos. Y se procurará adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses o a mantener y fortalecer dichos sistemas. Es importante también que nosotros tengamos claro que en el ámbito de la administración pública se tiene que tener bastante cuidado con el tema del nepotismo, ¿no? De la elección de personal o de la contratación de personal que sea nuestro familiar o pariente cercano, ¿no? En un grado de consanguinidad muy cercano, ¿no? Hasta el 4º grado creo que es la prohibición. Entonces, es importante tener eso en claro porque esto puede ir incluso más allá del tema administrativo y puede irse al tema penal por una contratación ilegal, ¿no? Como se conoce en el ámbito penal, se llamaría negociación incompatible, ¿no? Cuando un funcionario público o servidor público se interesa para favorecer a otro, para favorecer su contratación, ¿no? Entonces, eso también está penado, de demostrarse precisamente que este funcionario o servidor público se interesó. Pero si esto es así, también es importante que nosotros podamos identificar cuándo, ¿no? Cuándo sucede este tipo de interés. Y la norma, nuestro Código Penal, nos sitúa en el marco siempre de las contrataciones públicas, en el ámbito de los servicios públicos, ¿ya? Entonces, sí, tendrá su propia vía administrativa, se podrá castigar a aquella persona que incumple y contrata a su familiar directo, por ejemplo. Pero también es cierto que dependiendo de la cantidad de veces o incluso del monto de la contratación, podría incluso calificar como delito, ¿no? Si no me equivoco, en el caso de un ministro, ¿no?, que también contrató en ese entonces a su pareja, ¿no?, dentro del despacho ministerial. Entonces, eso, además de ser un tema administrativo, le pudo haber generado un tema incluso hasta penal, ¿no? Entonces, de no haberse seguido bien el procedimiento o que él haya tenido algún tipo de interés o coordinación. También importa mucho este tema de indicios, ¿no?, como les había comentado. Códigos de conducta para funcionarios públicos, definitivamente, ¿no?
Les había comentado que es necesario que existan códigos de conducta para funcionarios públicos, por supuesto, ¿no? Estos promueven la integridad, la honestidad, la responsabilidad entre funcionarios públicos. Cada Estado parte procurará aplicar en sus propios ordenamientos institucionales y jurídicos códigos o normas de conducta, ¿no? También tomarán nota de las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales o multilaterales, tales como el Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos. Cada Estado parte considerará la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción. Aquí también es algo importante, ¿no? De repente ustedes, en el ámbito en el que se desarrollan, ¿no? En sus trabajos, habrán podido tener la oportunidad de, de escuchar los denominados canales de denuncia, ¿no? Que necesariamente tienen que estar ya implementados en las instituciones públicas. Y lo que hace este convenio de 2004 es la necesidad de que se pueda implementar este canal de denuncias en principio y que se puedan mejorar sus sistemas, ¿no? Porque se debe fomentar la denuncia, o sea, y tiene que nacer de los propios funcionarios. No se puede seguir manteniendo este tipo de prácticas que le hacen daño finalmente a la administración pública y al deber de honestidad, integridad, responsabilidad que tienen los funcionarios y servidores públicos. Si por un lado tenemos la aplicación de medidas disciplinarias contra todo funcionario público, por el otro también es que los funcionarios y servidores públicos íntegros tienen que denunciar este tipo de actos. Y dicho esto, también es cierto que existen medidas para garantizar que no se conozca su identidad. ¿Ya? Esto es algo también importante, porque si tú vas a denunciar al superior, ¿no? O vas a denunciar el acto que cometió el superior, pues es lógico que puedas sufrir ciertas represalias hasta que se demuestre, ¿no? Que realmente lo ha cometido. Entonces, por eso es que el anonimato, la reserva de la identidad, es también uno de los ejes principales de la implementación de estos canales de denuncia, ¿no? Y también, dicho sea de paso, para el tema propiamente ya penal, lo que ha existido es un endurecimiento también de las sanciones contra los actos de corrupción, endurecimiento de las penas, ¿ya? Que van un promedio de 15 años hacia arriba, las más graves, ¿no? Estoy hablando de colusión agravada, donde hay perjuicio patrimonial al Estado, entre ellos, o de 8 años para arriba, ¿no? Y también la imprescriptibilidad en el caso de los funcionarios públicos, en el caso de que hayan cometido delitos en el ámbito de sus funciones, delitos contra la administración pública o delitos de corrupción de funcionarios. ¿Qué quiero decir yo con imprescriptibilidad? ¿No? Básicamente, de lo que se trata es eh, toda persona, por norma, según el Código Penal, debemos ser enjuiciados o procesados, investigados por un presunto delito que hemos cometido dentro de un plazo, ¿ya? Este plazo generalmente es siempre eh, el, el término de la pena. Por ejemplo, si para el delito de colusión, ¿ya? Delito de colusión, como les había comentado, colusión es acuerdo funcionario, favorece al particular con una obra, ¿no? Para beneficio propio, ¿ya? Y además perjudica al Estado, hay perjuicio patrimonial porque hay una sobrevalorización, ¿ya? Entonces, en ese escenario, se aplican 15 años de pena privativa de libertad. Entonces, tú durante ese plazo de 15 años
tiene el Estado para enjuiciarte y para poder castigarte por ello, ¿no? Aplicarte una sanción, una pena. Si en ese plazo no lo hace, se puede prescribir la pena. O sea, ya no te aplican la pena. Eso es para las personas comunes, normales, para los ciudadanos. Pero en el caso de los funcionarios públicos, ya ha existido lo que se llama la duplicidad de la prescripción de la pena, es decir, que ya no se tienen 15 años, sino ahora se tienen 30, ¿no? Si es que lo que te imputan a ti es colusión. Entonces, ya el Estado no va a tener solamente 15 años para perseguirte, para enjuiciarte, para sancionarte, sino incluso ya puede tener 30 años. Y en esos 30 años, obviamente, tiene mucho tiempo para poder llegar a una decisión, ¿no? Los órganos jurisdiccionales, los jueces, ¿no? Que se encargan de procesar. Entonces, hay sanciones también disciplinarias, como la destitución, puede ser el despido, entre otros, la imposibilidad de que pueda acceder a otro cargo público también, pero también lo más grave es el tema del endurecimiento de las penas y la duplicidad del plazo de los plazos de prescripción, ¿no? Incluso hay algunos que están postulando la imprescriptibilidad, o sea, que nunca prescriban. O sea, así te pongan una pena de 15 años en el Código Penal, te persiguen de por vida, ¿no? Si has cometido un delito. Y si nos vamos para otros escenarios como en China, pues ya ahí se aplica la pena de muerte a todo aquel funcionario o servidor público que haya cometido actos de corrupción, ¿no? Aquí solamente en Perú se aplica para los casos de traición a la patria, por ejemplo. Eh, y bueno, ese es el escenario actual. Contratación pública y gestión de la hacienda pública. Es importante establecer sistemas de contratación pública basados en la transparencia, competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, claro que sí. Es muy importante que se establezcan este tipo de procedimientos, que se mejoren los sistemas y que se adopten también medidas apropiadas para promover la transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública. Hacienda pública, como sabemos, es lo que se conoce como eh, el manejo, ¿no? del estado financiero, ¿no? Propiamente el Estado, Ministerio de Economía y Finanzas. También se adoptarán las medidas que sean necesarias en los ámbitos civil y administrativo para preservar la integridad de los libros y registros contables, estados financieros u otros documentos relacionados con los gastos e ingresos públicos y para prevenir la falsificación de esos documentos. ¿Ya? O sea, vemos aquí que hay un interés en mejorar los sistemas de contratación pública y de la gestión de la hacienda pública. No quisiera ahondar mucho en ello porque lo vamos a desarrollar propiamente en la segunda parte de la clase. ¿Ya? Artículo 11, medidas relativas a poder judicial del Ministerio Público. Ya les había adelantado que lo que se busca es principalmente reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del Poder Judicial también, ya porque ellos se encargan de administrar justicia. Y es importante también que se establezcan medidas para evitar un posible pago de sobornos. Incluso han habido casos que han salido en los medios de comunicación sobre este tipo de hechos. ¿Ya? También en el caso del soborno de funcionarios públicos nacionales, es la promesa o el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público en forma directa o indirecta de un beneficio indebido que redunde en provecho con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga en el cumplimiento de sus funciones oficiales. Como pueden ver, el soborno es una de las formas más típicas, históricas, que se da sobre la corrupción, ¿no? Es aquella persona particular que le ofrece o le concede a un funcionario público de forma directa o indirecta un beneficio indebido, ¿no? ¿Para qué? Para que incumpla su deber que debe realizar. Actúe o se abstenga de realizarlo, ¿no? Que esa es una definición muy amplia, ¿no? Que comprende la mayoría de posibles conductas que puedan realizar los funcionarios o servidores públicos. La solicitud o aceptación por un funcionario público en forma directa o indirecta de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad,
con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar. Aquí, como les había comentado, una cosa es el ofrecimiento del particular. Yo te ofrezco para que tú hagas ese acto en contra de tus funciones o abuses de tus funciones. Y por el otro es la solicitud o aceptación por un funcionario público. Aquí, traducido esto a nuestra realidad nacional, aquí nos está hablando del delito de cohecho. Cohecho es eso, es el soborno, ¿ya? Cohecho, para no confundirlos y marearlos con las definiciones jurídicas, pero cohecho activo es aquella persona natural que le ofrece un soborno a un funcionario. Y cohecho pasivo propio es aquel funcionario que recibe propiamente la solicitud, ¿no? Perdón, que recibe el ofrecimiento, la concesión, ¿no? Es importante que estas conductas estén reguladas en nuestra norma penal, por supuesto que sí, porque lesionan los deberes, no solamente éticos, sino también las bases fundamentales del Estado de Derecho, porque si no le tomamos la debida importancia, nunca vamos a poder avanzar en este camino hacia la integridad. Malversación o peculado de bienes en el sector privado. Cada estado parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificarlas como delito. Cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras o comerciales, la malversación o el peculado por una persona que dirija una entidad del sector público, del sector privado o cumpla cualquier función en ella. Malversación o peculado de bienes en el sector privado, que también, dicho sea de paso, puede pasar en el sector público. Malversación, básicamente se trata de aquel dinero que estaba destinado para una determinada obra, pero yo como funcionario público, servidor público que tengo competencia para decidir qué hacer con este dinero, digo, no, ¿sabes qué? Que no vaya para el programa de vaso de leche. Les quiero quitar la leche a todos estos niños. Yo lo que quiero es hacer 2 o 3 canchas de fútbol, ¿no? Con gras sintético con la empresa tal. Y le quito. Y lo traslado a otro. ¿Delito de malversación? Por supuesto que sí. Si no está debidamente justificado y existen indicios también de que este funcionario abusó de su poder. Peculado. Cuando yo me apropio de los bienes públicos para utilizarlos en provecho mío o en provecho de otro funcionario o servidor público, de un particular. Es el típico caso de aquellos funcionarios o servidores públicos que tienen, que les proporcionan transporte, ¿no? Sobre todo los altos funcionarios, ¿no? Les proporcionan transporte y ellos lo utilizan para movilizarse, no para realizar sus funciones, sino en realidad para movilizar a terceros ajenos, especulado. O también, en el caso de el más conocido, ¿no? El de los miembros de la Policía Nacional, ¿no? Ellos en realidad utilizan los patrulleros para, en vez de realizar su función de patrullaje, se dedican a hacer movilidad, ¿no? Para otras personas o para integrantes de su familia, entre otros, ¿no? Peculado. Hay peculado doloso, con intención, hay peculado culposo, sin intención, pero la pena más o menos está en ese rango, ¿no? Entonces ya depende de los indicios, ya depende de lo que se pueda actuar para determinar este tipo de hechos. Respecto al tema de los procesos, no quiero ahondar mucho, así que esto lo vamos a pasar. Lo que más me interesa a mí ahora es el tema de que les quede claro los indicios, ¿no? De qué manera se podría calificar o se podría realizar algún acto funcionarial que podría calificar como alguno de estos delitos, ¿no? Entonces, es indispensable que nosotros conozcamos algunos aspectos jurídicos, no a nivel de especialista, no les estoy pidiendo que todos seamos aquí abogados, penalistas sobre todo, pero sí que tengamos claro algunos aspectos que le van a servir en el ejercicio de su función y que les quiero compartir en mi experiencia
en la asesoría y defensa, ¿no? En este tipo de situaciones que realmente son mucho más común de lo que se cree o se piensa. Y todo funcionario público, creo yo, inicia su carrera con el interés de servir, de que, el interés, de que realmente dejar una huella, ¿no? En la administración pública y se pueda cambiar algo en este país. Y realmente es importante que las personas que realmente quieren lograr eso en el ámbito público sepan cómo cuidarse y no exponerse a determinadas situaciones que podrían complicarles, eh, no quiero ser dramático, pero sí complicarles mucho el disfrute de su vida, ¿no? Porque un proceso penal, una investigación, siquiera, si en el ámbito administrativo ya te genera dolores de cabeza, ¿qué será un tema penal? ¿No? ¿Qué será un proceso penal? Eso definitivamente afecta emocionalmente y afecta sobre todo también económicamente, ¿no? Eh, entonces, bueno, vamos a hacer aquí un pequeño receso. Volvemos en unos 10 minutos, por favor. Así que si tienen alguna duda o consulta, lo vamos a resolver o pueden hacerla en la caja de comentarios, en el chat, o también levantar la mano para que les pueda ceder el paso. Ya si es que hay algo que no les ha quedado claro de mi intervención el día de hoy. Ya, así que volvemos, por favor, en unos 10 minutos. Gracias. Disculpen, se puede ver con claridad, ¿correcto? Entonces, voy a seguir avanzando con la exposición. Como les había comentado, los bienes jurídicos como la probidad, la dignidad, la integridad, la rectitud y la lealtad del funcionario público son muy abstractos y existe una expectativa, ¿no? Una expectativa por parte del funcionario, de los administrados principalmente, de que los funcionarios y los servidores públicos realmente puedan cumplir con las funciones que se les han encomendado, ¿no? En otras palabras, las expectativas normativas se defraudan cuando los funcionarios públicos incumplen su deber institucional de sujeción a la ley, es decir, no actúan según las normas estatales prescritas, ¿no? El correcto y regular funcionamiento de la administración pública, esta postura, lo que predomina principalmente es en la doctrina y en la jurisprudencia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que yo prefiero utilizar siempre el tema de la probidad, la integridad, la rectitud y también el correcto y regular funcionamiento de la administración pública, ¿no? Porque eso es finalmente lo que se busca, más allá de una expectativa de que se cumpla o no, que es, a mi parecer, ya demasiado abstracto, ¿no? En este caso, sí lo que se busca es que el funcionario o servidor público pueda cumplir debidamente con las funciones que se les ha encomendado. Entonces, dicho esto, ¿no? Si un funcionario acepta dinero por parte de un administrado para incumplir con sus funciones o con sus deberes, se estaría cometiendo un delito denominado cohecho, como ya les había comentado. Con ello, se vulneraría el correcto funcionamiento de la administración pública, porque el funcionario no debería recibir ninguna dádiva, ningún beneficio, simplemente por cumplir con su función. Y le digo, una dádiva o un beneficio ajeno a su pago, a su sueldo, su salario, ¿no? Que debe recibir por parte del Estado. El correcto funcionamiento de la administración pública sería el bien jurídico protegido de carácter general. ¿Ok?
En segundo lugar, este delito supondría la vulneración del derecho al debido proceso. Obviamente, en el caso del tema de los administrados, en el tema civil, en el tema, perdón, administrativo, sería el debido proceso administrativo, ¿no? Así como el principio de imparcialidad, lo que afecta al derecho a la igualdad ante la ley, ¿correcto? En ese sentido, ¿quién es el titular de este bien jurídico que ya hemos desarrollado? Pues básicamente el Estado. Por eso es que tenemos, si es que la Contraloría General de la República emite un informe recomendando que se vaya a una determinada conducta de un funcionario, sea catalogada como delito y se inicien acciones eh, de investigación en contra de este funcionario, lo correcto es señalar que en el presente caso asumiría la defensa del Estado un procurador, ¿ya? Un procurador público, porque directamente afectado no es un agraviado como persona particular, sino es el Estado, ¿ya? Aquí hay otro tema ya justo entrando ya la última parte de la exposición, que es sobre el carácter del funcionario público, ¿correcto? El artículo 425 del Código Penal hace referencia al concepto de funcionario, ¿ya? Sin embargo, este cuerpo normativo, lejos de fijar un concepto único porque no lo desarrolla, o sea, si nosotros nos vamos al Código Penal, no existe un concepto de funcionario público o una lista cerrada de lo que es un funcionario, establece una lista enunciativa, permitiendo la incorporación de nuevos supuestos según lo previsto en la Constitución, la ley o los convenios internacionales de los cuales somos parte. El artículo 425 no constituye el concepto de un funcionario público. Y aquí les voy a dar lectura propiamente para que me entiendan de qué les estoy hablando, ¿no? Artículo 425, funcionario o servidor público. Son funcionarios o servidores públicos los que están comprendidos en la carrera administrativa, los que desempeñan cargos políticos o de confianza incluso. Un asesor de confianza también es considerado funcionario público, conforme a este artículo 425, sí. Incluso si emanan de elección popular. Todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mucho ojo con eso, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado, sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado. Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que son funcionarios, obviamente, los designados, elegidos o programados por autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades, y los demás indicados por la Constitución o la ley. Entonces, ahí vemos pues que su carácter es muy amplio, como les había comentado, y mucho ojo, ¿no? Independientemente del régimen laboral en que se encuentre, ¿ya? Eso ya de por sí te puede hacer un funcionario público, la simple delegación de funciones también. Si a ti te delegan funciones, ¿no? Estamos hablando de las encargaturas, pero ya ahora hablamos de una delegación ya más expresa, ¿no? Mediante un memorándum o una resolución gerencial, no lo sé. Te delegan funciones, entonces obviamente ya tú asumes la competencia de esta delegación y también las responsabilidades que nacen con ella. Entonces, el artículo 425 finalmente no se trata de una definición de funcionario público, sino de supuestos que sí califican como funcionario público. Por eso es que se cuida al final con establecer, ¿no? Y todos los nuevos supuestos comprendidos por la Constitución y la ley. Ahora bien,
Aquí, bueno, esto ya es un tema un poco más ya que le compete más bien a los abogados, pero traducido en términos simples para que podamos entenderlo mejor. Este tipo de delitos que les he comentado, negociación incompatible, colusión, cohecho, la corrupción, no el soborno, solamente pueden ser cometidos por funcionarios o servidores públicos, según la definición que hemos hablado anteriormente. No pueden ser cometidos por una persona común o una persona natural. Por eso es que en la dogmática penal, en la teoría del derecho penal, se habla de delitos especiales. Delitos especiales porque solamente una persona particular, me refiero a una persona en particular, un funcionario que tenga esa cualidad, funcionario o servidor público, puede cometerlo, ¿no? Una persona común y corriente no la podría cometer. Por eso, incluso han habido casos en los cuales se ha tratado de enjuiciar y perseguir a personas que no tenían la cualidad de funcionario o servidor público. Al final terminaron pues archivando ese tipo de investigaciones porque no tienen razón de ser, ¿no? Eh, en el caso de los delitos especiales propios e impropios, como les había comentado, para que se pueda entender mejor, básicamente, cuando aquel funcionario especiales propios se trata de la cualidad especial del autor, si es funcionario público, fundamenta la responsabilidad penal que no existe un tipo penal común similar o subyacente. ¿Eso qué quiere decir? Que la sola cualidad ya lo hace eh, merecedor de que se le pueda atribuir esta comisión de este delito, ¿no? Y en los delitos especiales impropios, pues caracterizados porque la cualidad especial del autor solamente equivale a un elemento adicional, o sea, se agrava nada más. Hay delitos en los cuales la condición del funcionario agrava la pena, o sea, es decir, se hace más grave por el simple hecho de que se trata de un funcionario, ¿no? Por ejemplo, el delito, si no me equivoco, de robo agravado, no de hurto agravado, se agrava la pena, que es de 4 años, se vuelve a 6 o a 8, si no me equivoco, cuando se trata de personal policial quien lo comete. O sea, los policías también pueden cometer este tipo de delito. Entonces, por eso es que se agrava la pena. Eh, Ahora, acá hay otro aspecto importante, ¿no? Que como les decía, un funcionario público o un servidor público podría cometer algún delito incluso al omitir realizar su función. Es que en realidad la línea es muy delgada entre incumplir la función para beneficiar a alguien, a un tercero, en una contratación pública, en una contratación de servicios o lo que sea, no importa la cuantía, ojo, ¿ya? Para el derecho penal no importa la cuantía, lo que importa es la acción, la conducta del sujeto, del funcionario, del servidor público. Por eso es importante que tengan presente que incluso al omitir realizar la función se podría considerar como un indicio de la comisión de un delito. Por eso se tiene que siempre respetar el debido procedimiento. Y si se va a incumplir alguna función concreta, por ejemplo, no se realizó estudio de mercado, debe de haber una explicación para ello, ¿no? Debe de haber un informe que a ti te respalde, ¿no? Con la finalidad de que tú puedas evidenciar de que mediante este informe se ha excluido, ¿no? Inclusive por una supervisión del departamento legal, te podría decir, de la oficina de asesoría legal, de que conforme a estos fundamentos se debe excluir la realización de un estudio de mercado, algo así. Aunque en la práctica muchas veces sucede que la omisión de los estudios de mercado sucede que ya se conoce propiamente a los proveedores, ¿no? Por eso es que muchas veces ya hasta se va direccionado, ¿no? Por un tema de agilidad y de celeridad. Pero mucho ojo que incluso esa celeridad que se busca también puede ser considerado como un direccionamiento, un favorecimiento. Hay que tener bastante cuidado y cumplir mucho las formas, ¿ya? Sobre todo en el tema administrativo. Aquí, este tema de los delitos de encuentro, bueno, básicamente
¿A qué digo yo un delito de encuentro? Porque siempre va a existir la presencia de dos personas, el funcionario servidor público y el particular que corrompe, o el funcionario que a su vez solicita que lo corrompa, ¿no? Para ponerlo en términos simples. Entonces, a eso se llama delitos de encuentro, porque hay dos partícipes que llegan a un acuerdo, a un contubernio clandestino, para que así puedan verse beneficiados ambos, porque como les había comentado, la corrupción muchas veces siempre es un acuerdo, ¿no? Es un razonamiento económico, ¿no? Yo cometo este tipo de acciones, de delitos, de conductas corruptas con la finalidad de beneficiar. La autoría y la participación, pues básicamente, eh, lo que les puedo mencionar acá, para que ya para ir cerrando también mi exposición, es que eh, es importante que se asuma de que si se evidencian estos indicios de la comisión de este tipo de delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios, el autor necesariamente eh, debe ser considerado como aquel que incumple el deber. O sea, siempre va a ser así, aquel que incumple un deber. Y con ello se afecta a alguno de los bienes jurídicos de los cuales ya hemos hablado, la probidad, la integridad, la honestidad, ¿no? En el ejercicio de la función, el correcto funcionamiento de la administración pública, ¿no? Como bien jurídico. Entonces, se incumplió un deber y por lo tanto la autoría va a responder para aquel funcionario o servidor público que incumple un deber, ¿ya? Si es que esto llega más y además de probarse este tipo de conductas, este tipo de delitos, eh, ya luego de un juicio se puede aplicar una pena, ¿no? Hay una consecuencia jurídica natural, normativa, ¿no? O sea, la ley ya lo establece, te van a condenar y te van a imponer una pena. En este caso, hay diversos tipos de pena, que puede ser pena privativa de libertad, no pena privativa de libertad, pero en el caso de los funcionarios de los funcionarios y servidores públicos, la mayoría son penas privativas de la libertad, si son circunstancias muy graves. Muy pocas veces he visto suspensiones, o sea, que no se aplique la pena porque se suspende, ¿no? Muy pocas veces he podido ver ese tipo de casos, ¿no? La mayoría son privativas de libertad y vienen consecuentemente con otros tipos de consecuencias, como por ejemplo penas de multas, te imponen una sanción severa, aparte de la reparación civil que tienes que pagar al Estado, porque el Estado también va a pedir una reparación civil. Y eso es lo que se le cuestiona actualmente a la Procuraduría General de la República, que no tiene muchos criterios objetivos para determinar cuánto se le puede asignar a una reparación civil, ¿no? En este tipo de delitos. No tiene criterios objetivos para determinar este tipo de montos. Para un caso de colusión en los cuales se ha visto beneficiada una empresa con, no sé, $500,000 de soles, la Procuraduría te puede pedir 10, 20 millones de dólares. Y no hay problema, lo puede pedir. El tema es si el juez finalmente le da lo que pide. Y muchas veces no le da los 20 millones de dólares, sino lo trae a su verdadera dimensión, ¿no? Le da 1,5 millones de soles, 2 millones de soles, según las consecuencias que vea, ¿no? Los perjuicios que vea al Estado. Entonces, también hay un tema de que se tiene que controlar, ¿no? Este tipo de sanciones y de consecuencias jurídicas, ¿ya? Como les había comentado, pena privativa de libertad, que significa una reclusión del condenado, pena de multa, pago de una cantidad de dinero y pena de inhabilitación también. Consiste en la pérdida o suspensión de uno o más derechos de modo diferente al que comprometen las penas de prisión y de multa. Es decir, la pena de inhabilitación es generalmente aplicable para que no vuelvas a postular a un cargo público por una determinada cantidad de años.
Si te condenaron o proponen condenar a 10 años, muy probablemente la pena de inhabilitación sea por igual plazo. O puede ser por mayor plazo también, depende. Ahora bien, para finalizar ya mi exposición del día de hoy, agradecerles mucho su asistencia de verdad a este último módulo. Quisiera desarrollar un caso de investigación sobre corrupción que básicamente trata sobre la concesión interoceánica sur, ¿no? Y para hacerlo más breve, esta concesión interoceánica sur trataba el desarrollo pues de un proyecto de inversión de iniciativa pública en el cual se tenía que construir 5 tramos, ¿no? El puente Inambari-Iñapari, Azángaro-Puente Inambari, puerto de San Juan de Urcos, puertos de Hilo y Matarani-Azángaro y puente de Urcos, puente Inambari. Estos 5 tramos debieron haberse desarrollado de una manera conforme a lo que señala la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. ¿Es correcto? Hay una fase de concesión de la Interoceánica Sur, hay un planeamiento de la inversión privada, hay una fase de estructuración, que es el órgano que se encargaba de diseñar la conducción del proceso de la promoción de la inversión privada en normas públicas, y la fase de concurso, ¿no? Hay un nivel de tarifarios y estructura, hay un plazo de otorgamiento de la concesión, la oferta financiera, los ingresos garantizados por el Estado, en todos estos detalles que ya más o menos nosotros conocemos, ¿no? En este tipo de proyectos. ¿Cuáles fueron los indicios en este caso que se tuvieron en cuenta, ¿ya? Para determinar que estábamos frente a una posible comisión de un delito de estas características que he desarrollado el día de hoy? Que las bases en un primer inicio detallaron lo correspondiente a diversos criterios ya mencionados. Sin embargo, existieron irregularidades de manera posterior. Irregularidades de manera posterior. Bases detallaron lo correspondiente a diversos criterios, sin embargo, existieron irregularidades de manera posterior. Es importante analizar el contenido de las bases, por ejemplo, respecto al valor referencial de la obra. Toda base tiene que tener un valor referencial de la obra, y lo que ha existido en el presente caso es siempre una sobrevalorización. Pero esta sobrevalorización debería estar fundamentado en informes también técnicos y de ingeniería, por ejemplo. Pero ¿lo estaba verdaderamente? Eso es algo que está todavía en discusión. Existe el riesgo que a través de las leyes especiales se intente acelerar la viabilidad de un proyecto de inversión, la inusitada, y digo inusitada porque muchas veces estas leyes se generan a dedo, ¿no? Con la finalidad de beneficiar a determinada empresa de determinado proyecto, porque la empresa también necesita ya pues tener el proyecto en sus manos y poder generar las ganancias, ¿no es así? Entonces, quiere ganar la buena pro lo más rápido posible, entonces se dan leyes especiales, ¿no? E incluso ustedes que también laboran en el sector público no me dejarán mentir que pueden haber incluso resoluciones o leyes especiales que en determinados proyectos que se generan como de interés nacional, ya se relativiza la aplicación de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Y su reglamento. También para garantizar que la ejecución de un proyecto responda de manera eficaz a las necesidades de la población, lo que les había comentado, es importante analizar las normas legales que puedan atentar con el normal desenvolvimiento de un proceso de selección de un proyecto de asociación pública-privada. Estos indicios tienen que ser analizados debidamente por, en este caso ya la Fiscalía, pero ya han sido previamente analizados y evaluados por parte de la Contraloría General de la República, ¿no? Por eso emitió sendos informes especiales, ¿no? Al respecto de las contrataciones. ¿Fue realmente una necesidad pública? El aumento de los costos de esta carretera fue producto de adendas, fue producto de arbitrajes, de obras adicionales y de gastos de mantenimiento. Y realmente merecía que se realice de esa manera. El objetivo central en toda concesión en el rubro que comprende el presente caso es que las ganancias generadas por el servicio brindado sea base suficiente para satisfacer la necesidad de la población. Esto se concreta en la prestación eficiente de un servicio público u obra de infraestructura. Sin embargo, esto
según a criterio de la Contraloría, que ya ha realizado diversos informes, y de la Fiscalía, esto no ha sido así. Esta sobrevalorización ha beneficiado única y exclusivamente a las empresas ganadoras de la concesión. Muchas de ellas han participado en consorcios, ¿no? Consorcios, que dicho sea de paso, como ustedes saben, consorcios significa la agrupación de empresas para un determinado fin. Se realiza un contrato de consorcio. Y muchas veces quien gana este contrato, la buena pro, es el consorcio, ¿no? ¿Y cómo va a ser responsable un consorcio? Tendría que ser responsable quienes participan del consorcio, las empresas, ¿no? Pero a la vez también pueden darse contratos de consorcio que establezcan la creación de una nueva persona jurídica. Una persona jurídica distinta a las personas jurídicas que componen el consorcio. Por ejemplo, yo soy el consorcio Interoceánica Este. Hay 5 empresas, yo soy la quinta empresa. Los 5 señalamos que se debe crear una empresa denominada Interoceánica Este Perú. Y esta empresa tiene su propio capital, tiene su propia pero es quien suscribe el contrato. Entonces, ¿esa no sería acaso una manera de poder yo evadir algún tipo de control posterior y posible reparación? Lo pongo porque jurídicamente es una buena salida. Y no hay que ser penalista, no hay que ser abogado para conocer eso. Es simple lógica y es también conocer, ¿no?, la ley de contrataciones del Estado. Fue realmente una necesidad pública. Consideramos que una de las formas de controlar una concesión cofinanciada para evitar mayores casos de corrupción en concesiones bajo la norma actual del decreto legislativo 1224. Se deben consolidar mecanismos de transparencia en la contratación, en el que la contratación se realice de forma transparente, a tiempo real, asimismo adoptar un mecanismo de rendición de cuentas sobre los resultados del proyecto. Bueno, eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que haya quedado muy claro lo que he querido exponerles, así que les agradezco mucho su presencia el día de hoy. Muchas gracias.